Francisco Pizarro, uno de los seguidores de Balboa en 1513, en su travesía del Istmo de Panamá hacia el Pacífico, fue quien alcanzaría el mayor éxito con la conquista del imperio de los incas. Pizarro nació en Trujillo en 1478, fue un hijo natural del hidalgo Gonzalo Pizarro Rodríguez de Aguilar, soldado destacado en la Guerra de Granada y en Italia. Como su padre, Francisco, a la edad de 20 años, se alistó en los tercios españoles, que a las órdenes de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, luchaban en las campañas de Nápoles contra los franceses. Se licenció y viajó a Sevilla, donde permanecerá hasta su marcha a América. Hombre inquieto y de fuerte carácter, participó en la expedición de Alonso de Ojeda que exploró América Central y Colombia en 1510, y luego en 1513 en la de Vasco Núñez de Balboa, que culminó en el descubrimiento del Mar del Sur. En 1519 fue comisionado como teniente por el gobernador de Castilla del Oro, Pedro Arias Ávila, conocido como Pedrarias, para detener a Núñez de Balboa, quien fue ejecutado en un juicio amañado. Ese mismo año, Pedrarias, que había fundado en un puerto de la costa del Pacífico una pequeña ciudad, Panamá, concedió a Pizarro una encomienda y le nombró alcalde de la ciudad. En 1522 llegaron a la pequeña ciudad unas naves al mando de un excelente marino y constructor de naves, el alavés Pascual de Andagoya, que enviadas por Pedrarias habían explorado el litoral noroeste de América del Sur con la noticia de su estancia en el territorio del Virú. Se referían a un reino mayor y más rico al sur de aquel país, donde un hábil militar podría recoger cuantioso botín. Los panameños decidieron enviar una expedición a aquel lugar, y Francisco Pizarro recibió el mando de aquella empresa, a la que se unieron dos socios ambiciosos, un soldado, Diego de Almagro, y un sacerdote, Fernando de Luque. En 1524 hicieron su primera expedición hacia el sur con suerte desfavorable por la belicosidad de los indígenas, aunque lograron apoderarse de diversos objetos de oro. Tuvieron que regresar a aprovisionarse a Panamá y en 1526 el triunvirato fundaba su propia compañía llamada del Levante. A su costa logró equipar una nueva expedición que partió en 1526. Esta vez llegaron a una rica ciudad, Atacames, en la costa del actual Ecuador. Conscientes de sus escasas fuerzas, prefirió Pizarro quedarse a la espera en la llamada Isla del Gallo, mientras Almagro regresaba a Panamá con la intención de convencer al gobernador para equipar una expedición militar más poderosa. La prolongada espera de los que quedaron supuso una dura prueba para la autoridad de Pizarro, pues según la crónica de Fernández de Oviedo, los víveres se agotaron y los vestidos caían hechos jirones sin que hubiera con qué sustituirlos. Por fin hizo su aparición una nave procedente de Panamá, portadora de un mensaje para Pizarro, ordenándole que regresara. El nuevo gobernador, Pedro Ríos, había comprendido que si la Compañía del Levante triunfaba en Perú, sería a costa de su precaria gobernación en Panamá, pues los colonos emigrarían. Pizarro y unos pocos de sus hombres, los llamados 13 de la fama, prefirieron quedarse allí y esperaron la nave de refuerzos otros 5 meses, hambrientos y acosados por los indios en una pequeña isla llamada de la Gorgona, por las muchas serpientes venenosas que la habitaban. Por fin llegó de Panamá, enviada por el gobernador, la nave con la condición de que volviese en el plazo de 6 meses. Al mando del excelente piloto Bartolomé Ruiz, uno de los 13 de la fama, Pizarro navegó hacia el sur, costeando el litoral de las actuales Colombia y Ecuador, hasta que llegaron a la ciudad de Tumbes, antesala del Inca. Nada que ver con los poblados indios miserables que había visto en la costa de Panamá. Lo que encontró allí superó con creces sus esperanzas. Los habitantes recibieron amistosamente a los españoles, quienes pudieron visitar una ciudad de calles anchas y magníficos edificios, en particular los templos adornados con oro y plata. De allí partían hacia el interior del país excelentes carreteras que comunicaban Tumbes con el corazón del imperio de los incas. Pizarro estaba ya seguro de que sus esfuerzos no habían sido en vano y partió de Tumbes hacia Panamá, jurando regresar al Dorado y conquistarlo. Los 3 socios, llenos de deudas, acordaron que Pizarro regresara a España con parte del oro para convencer al emperador Carlos. Tras la audiencia en Toledo,
Pizarro obtuvo el nombramiento de capitán general y gobernador adelantado y alguacil mayor del Perú. Cuando partió llevaba consigo sus otros 3 hermanos, sin haber obtenido más que menguados nombramientos para sus socios, que como gobernador Almagro y como obispo del Luque quedaron en Tumbes y apartados de la empresa. Un capitalista panameño, Hernán Ponce de León, sufragó y se embarcó en la que sería la tercera y definitiva singladura. En la cordillera de los Andes, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se había desarrollado una civilización espléndida, el Imperio Inca, que comprendía de norte a sur alrededor de 3 millones de kilómetros cuadrados entre el Océano Pacífico y el oeste, y la selva amazónica en el este. En una amplia faja costera que abarcaba en el interior la meseta boliviana, donde se hallaba su capital política y religiosa, Cuzco. El Imperio Inca, que se enfrentó a los españoles, era la última de las diversas culturas que se habían desarrollado sobre aquel territorio. El primer emperador inca reinaba tan solo desde 1438 con la derrota de la Confederación de los Chancas, y a comienzos del siglo XVI reinaba el poderoso soberano Huayna Cápac, cuyo mandato el Imperio Inca alcanzó su máxima extensión. El Imperio Inca, cuya unidad básica era la Iyú o tribu, disponía de una organización y una estructura piramidal, y sus soberanos habían organizado una administración centralizada en su capital Cuzco, en el norte del lago Titicaca, a 3.400 metros de altitud. Una red de carreteras facilitaba la inspección de las diversas zonas del país. Franqueaban elevados desfiladeros y bordeaban precipicios impresionantes, y mediante túneles excavados en la roca salvaban los pasos más difíciles sobre ríos y valles. Se tendían puentes colgantes inteligentemente construidos, y a lo largo de las carreteras principales los viajeros podían descansar y reponerse en los albergues llamados tambos. Los ayllus estaban obligados a contribuir al mantenimiento de las carreteras, y un sentido social dominaba la vida pública, pues el gobierno debía velar por el bienestar de los ayllus, y estos recibían la propiedad del tercio de las tierras, de manera colectiva, no individual. Los otros 2 tercios correspondían uno al sol, es decir, al clero, y el otro al soberano. Poco antes de la llegada de los españoles desde Panamá, ya desde Guatemala y desde el propio Panamá, se había anticipado una terrible epidemia de viruela que se transmitió al Imperio Inca y que padeció su azote en los años 1525 y 1526. Huayna Cápac, el legítimo heredero, su hijo el príncipe Ninán Cuyuchi y buena parte de los cuadros dirigentes perecieron del misterioso mal, al que rápidamente le siguieron el sarampión y la gripe en un mortífero cóctel. A su muerte en 1525, los dominios de Huayna Cápac se repartieron entre sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, 15 años antes de que las tropas de Pizarro penetraran en el país. Pizarro abandonó Panamá a principios de 1531 con 180 hombres y 37 caballos, con los que se proponía la conquista de un imperio de varios millones de habitantes y una cultura floreciente. Transcurridos unos meses de penosa travesía, llegó a Tumbes y allí recibió una noticia favorable. El Imperio Inca se hallaba desgarrado por la guerra civil entre los 2 hermanos. Atahualpa había derrotado a Huéscar y lo había hecho prisionero, y tomado su capital Tumbes. La mortandad de la epidemia y la guerra civil había dejado el Imperio Inca sentenciado para que Pizarro lo apuntillara. Y Pizarro, de quien se cuenta se había entrevistado con Cortés en su vuelta a España, decidió seguir su misma táctica y supo aprovechar aquella situación. Penetró rapidísimamente en territorio inca y llegó hasta Cajamarca, en cuyas afueras acampaban las tropas de Atahualpa. Envió a su hermano Gonzalo para que le solicitara una entrevista. Al día siguiente por la tarde, el Inca hizo su aparición con un numeroso ejército en la plaza de Cajamarca. Pizarro, aprovechando la sorpresa del uso de los cañones, los fusiles y de la caballería, hizo una espantosa matanza de su escolta y se apoderó de Atahualpa. Conocía a Atahualpa la fascinación de los españoles por el oro. En una comparecencia ante Pizarro, le dijo que llenaría la estancia de oro hasta la altura que alcanzaba su brazo a cambio de su libertad. Pizarro nunca tuvo intención de cumplir el pacto y se limitó a reunir el fabuloso tesoro y repartirlo entre sus huestes después de separar el quinto real que el propio Hernando Pizarro llevaría al monarca. Pizarro recibió la visita del príncipe Tupac Hualpa,
otro hijo del inca Huayna Cápac y ferviente partidario del difunto Huáscar, que informó a Pizarro de la rebelión contra el legítimo inca de su hermano bastardo Atahualpa, que había ordenado ejecutar a Huáscar en prisión, y de cómo éste solo contaba con el apoyo de los partidarios en la región de Quito. Pizarro vio la gran oportunidad de aliarse con los pretendientes de la línea sucesoria de Huáscar, que controlaban la región de Cuzco, y por ello no dudó en enjuiciar y ejecutar de inmediato a Atahualpa. Designado como sucesor Tupac Hualpa, Toparca en las crónicas de la conquista, este fue un simple títere útil en manos de los españoles en los pocos meses en que vivió. Quedaba aún una importante tarea: reducir a los generales de Atahualpa, que todavía controlaban la capital de Quito. Luego de ser ejecutado Atahualpa en Cajamarca, representantes de varias naciones andinas se reunieron con los conquistadores españoles y su líder, Francisco Pizarro, para ofrecerles su alianza contra los incas. Fue así que marcharon al Cuzco, la capital de Tahuantinsuyo. Durante este viaje, Manco Inca, otro de los hijos de Huayna Cápac, la leyenda dice que había tenido 3000, se unió a la comitiva de Pizarro y con su ayuda derrotó al ejército de Quizquiz, que controlaba la ciudad, logrando que el 15 de noviembre de 1533 se produjera el ingreso de las huestes hispanas en la capital. Un mes después los españoles entronizaron a Manco Inca como monarca títere para facilitar su control sobre el territorio conquistado. La población, mayoritariamente compuesta por partidarios de Huáscar, recibió en principio de buen grado a los extranjeros que habían vengado a su caudillo. Durante su mandato, Francisco Pizarro, mientras estuvo en Cuzco, se esforzó por establecer un buen gobierno en sus dominios y comenzó con los repartimientos que sus hombres esperaban en pago de sus servicios. Sin embargo, pronto comenzaron las desavenencias entre los conquistadores del Perú, que terminaron al final en una abierta guerra civil. En esas mismas fechas llegó un correo que advertía de que Pedro de Alvarado, el capitán de Hernán Cortés, que había conquistado Guatemala, estaba organizando una expedición para ocupar el reino de Quito. Alvarado contaba con una cédula del emperador que le permitía ocupar cualquier territorio que no hubiera alcanzado Pizarro. Pizarro urgió a su lugarteniente Belalcázar para que desde la guarnición de San Miguel de Piula a marchas forzadas ocupara el reino de Quito, adelantándose a Alvarado. Los pizarristas ganaron la partida y, para asegurar sus comunicaciones y recepción de bastimentos con España, fundaron Lima, una ciudad en la costa que poseía un magnífico puerto. Allí se estableció como gobernador Francisco de Pizarro, dando origen a la capital de la nueva provincia americana. Ya en 1529 Carlos V se había dividido el extenso territorio inca en dos gobernaciones: Nueva Castilla para Pizarro y Nueva Toledo para Almagro. Pronto surgió, sin embargo, el problema del cálculo de las lindes. Según ambos, la capital, Cuzco, quedaba en su zona, y a punto estuvo de estallar entre ambos la guerra civil, aunque en última instancia Pizarro la evitó, declarando que renunciaba a toda intromisión en lo que Almagro pudiera hacer, internándose hacia el sur en la actual Chile. La expedición, que hubo de atravesar las alturas de los Andes para evitar el árido desierto de Atacama, resultó un fracaso por la hostilidad continua de las tribus indígenas. El regreso por el desierto aún fue peor, y a los pocos supervivientes que regresaron lo hicieron en tal estado que fueron conocidos como los Rotos de Chile. Entretanto, se produjo la fuga de Cuzco del inca Manco Cápac y la rebelión de la población incaica contra los españoles en Cuzco y en Lima. Cuzco, asediada, quedó gravemente incomunicada y privada de víveres durante meses. Fueron los sobrevivientes de la expedición a Chile comandada por Almagro, junto a miles de aliados indios, los que finalmente se impusieron a las incaicas tropas de Manco Cápac. Almagro entró en Cuzco como libertador y puso en prisión a los hermanos de Pizarro, Gonzalo y Hernando. El conflicto entre pizarristas y almagristas se dilucidó en la batalla de Albanca, donde finalmente vencieron los pizarristas. Hernando Pizarro condenó a muerte a Almagro, que fue ejecutado con garrote en 1538 en la Plaza Mayor de Cuzco. Los familiares y partidarios de Almagro continuaron la lucha y en 1541 le llegó el turno a Francisco Pizarro, que residía en Lima. Consiguieron introducirse en la casa algunos conspiradores y, aunque el anciano tenía 63 años, trató de defenderse, cayó asesinado de una cuchillada en el cuello. Las 2 primeras décadas en el virreinato del Perú fueron una serie de desórdenes y una abierta guerra civil entre los conquistadores españoles, hasta que Carlos V y el Consejo de Indias logró enviar suficientes tropas desde España para reforzar el control de los letrados de la Audiencia de Lima.
La conquista de América contiene otros muchos episodios que en este resumen solo podemos enumerar sin detenernos. En el sur, Pedro Valdivia prosiguió la conquista de Chile iniciada por Almagro, narrada en la trágica epopeya de Alonso de Ercilla, la Araucana. Nueva Granada, es decir, las actuales Venezuela y Colombia, fueron incorporadas por Belalcázar desde Quito y por Jiménez de Quesada, que fundó Santa Fe de Bogotá en el país de los Chibchas. Orellana, integrante de la accidentada expedición dirigida desde Quito por Gonzalo Pizarro, descendió por el Amazonas hasta el Atlántico. Pedro de Mendoza y luego Martínez de Hilara exploraron la región del Plata y fundaron Buenos Aires. También fueron muchos los exploradores en América del Norte. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, náufrago en la costa de Texas en la desastrosa expedición de Pánfilo Narváez, tras 9 años de marcha a pie, desnudo y sin armas, entre fieras y tribus salvajes, sin otra escolta que otros 3 compañeros tan malhadados como él, logró llegar por el desierto de Sonora y Culiacán hasta la capital mexicana. Fue el primer europeo en atravesar Norteamérica de oeste a este y dar una visión de estas regiones de los actuales Estados Unidos. Cabeza de Vaca regresó a España y publicó su viaje al que tituló Naufragios, inspirando 2 expediciones más, la de Marcos de Niza y la de Vázquez Coronado. Fray Marcos llegó a Arizona y Coronado exploró las cuencas del Colorado y el Arkansas. Hernando de Soto, desde la bahía de Tampa al norte de México, recorrió los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Alabama y Arkansas, y quedó al fin defraudado de encontrar países civilizados y rebosantes de riquezas. Al fin pereció víctima de las fiebres en uno de los afluentes del Mississippi que había descubierto y en cuyo cauce fue sepultado en el tronco de un árbol. La expedición fue continuada por Luis Moscoso, que descendió por el río en bergantines improvisados y después de muchas penalidades logró regresar a Nueva España. La narración de los hechos del descubrimiento y la conquista en las crónicas de Indias resulta verdaderamente impresionante. ¿Qué llevó a una buena parte de las 3 primeras generaciones de españoles del siglo XVI a jugarse sus bienes y la propia vida en la conquista de América? Transcribo una recreación literaria del novelista Arturo Pérez Reverte, que consigue brindar una imagen más lúcida de los acontecimientos que la mera exposición acumulativa que acabo de hacer. Desembarcan dispuestos a eso, a hacerse ricos a sangre y fuego, o a dejarse el pellejo en ello. Es gente con hambre de éxito y hambre de verdad. Hidalgos sin fortuna, presidiarios, pastores y destripetarrones del campo asolado, soldados de las guerras de Granada y de Italia, hombres y mujeres duros y crueles como la tierra que los parió, incapaces de tener con el mundo la piedad que éste no tuvo con ellos. Desembarcan en playas desconocidas, caminan por selvas hostiles comidos de fiebre, vadean ríos llenos de caimanes, marchan bajo aguaceros, sequías y calores terribles con sus armas y corazas, con sus medallas de santos y escapularios al cuello, sus supersticiones, sus brutalidades, miedos y odios. Y así pelean con indios, matan, violan, saquean, esclavizan, persiguen la quimera del oro de sus sueños, descubren ciudades, destruyen civilizaciones y pagan el precio que estaban dispuestos a pagar. Mueren en pantanos y selvas, son devorados por tribus caníbales o sacrificados en altares de ídolos extraños. Pelean solos o en grupo, gritando su miedo, su desesperación y su coraje. Y en los ratos libres, por no perder la costumbre, se matan unos a otros, navarros contra aragoneses, valencianos contra castellanos, andaluces contra gallegos, llevando a donde van las mismas viejas rencillas, los odios, la violencia, la marca de Caín que todo español lleva en su memoria genética. Y así Hernán Cortés y su gente conquistan México y Pizarro el Perú, y Núñez de Balboa llega al Pacífico, y otros muchos se pierden en la selva y en el olvido, y unos pocos vuelven ricos a su pueblo, viejos y llenos de cicatrices, pero la mayor parte se queda allí, en el fondo de los ríos, en templos manchados de sangre, en tumbas olvidadas y cubiertas de malezas. A este propósito, el maestro de historiadores Fernand Braudel escribe: fue la España popular, proletaria y pobre la que conquistó de forma brutal y también heroica el inmenso Nuevo Mundo. La conquista no fue rápida y provechosa, sino donde la población india era bastante densa y una sociedad coherente y organizada se ofrecía como presa fácil de recoger.
Las empresas de conquista y penetración desde América son financiadas por pequeñas sociedades de particulares y armadores que enteran ellos mismos la expedición, aunque a partir de 1503 en Sevilla se organiza la Casa de Contratación, donde se concentra el tráfico de ida y vuelta a las Indias, y en 1510 el Consejo de Indias adopta su forma definitiva. En ningún caso la corona planificó, como se hizo en Portugal, el desarrollo de la conquista. Carlos V heredó las instituciones y la política de Indias. Los comerciantes genoveses y de otras nacionalidades asentados en Sevilla habían establecido sistemas de crédito a largo plazo que permiten desde 1507 la explotación regular del viejo mundo y el suministro de lo necesario para llevarla a cabo. El capitalismo mercantil, que no demostró en este caso en España el menor retraso, es el verdadero impulsor de la conquista. En América las consecuencias de la conquista fueron terribles: extinción en masa de poblaciones debido a las pandemias ocasionadas por los virus europeos, el maltrato, la explotación y el exterminio de los indios, la esclavitud de los africanos, la política de instigación a la guerra civil entre pueblos indígenas, la codicia de los conquistadores. Pero en el lapso de 3 generaciones, los inmensos territorios de los dos grandes imperios americanos, el de los incas y el de los mexicas, que poseían una organización estatal y un importante desarrollo cultural, fueron colonizados, iniciándose una cultura mestiza. Los conquistadores españoles se mezclaron con la población autóctona y en pocos años se formó una clase dirigente, los criollos. Se fundaron ciudades, se erigieron iglesias, conventos y universidades, se establecieron plantaciones y se introdujeron en el viejo mundo productos agrícolas del nuevo de extraordinaria importancia, como el maíz, la patata, el tomate o el cacao, hasta el punto de que disminuyó la frecuencia y la gravedad de las terribles hambrunas europeas. Se calcula que a finales del siglo XVI eran ya 150.000 los emigrantes españoles en América. Se pusieron en explotación las minas de oro y plata del Perú y enormes plantaciones de caña de azúcar en las Antillas, donde se hacía trabajar hasta la extenuación a los indios, y como estos morían a consecuencia de las enfermedades tropicales, se inició el lucrativo tráfico de esclavos del África a América. El emperador Carlos V, como lo habían hecho los reyes católicos a instigación de la Orden de los Dominicos, la difundida obra de Bartolomé de las Casas y las prédicas del padre Montesinos, dictó leyes de Indias que pretendían proteger a la población de las depredaciones y abusos de los colonizadores. Estas leyes fueron generalmente incumplidas, exigiendo tributos injustos a los indios, a los que se siguió haciendo trabajar contra su voluntad en las plantaciones y en las minas. Pero la tributación injusta y la explotación del campesinado son peculiaridades de todas las monarquías autoritarias, también en Europa. A España fluyeron cantidades importantes de metales preciosos que alteraron la economía europea y principalmente la española. Con la abundancia de dinero, los reyes de la Casa de Austria se implicaron en empréstitos para financiar guerras y empresas que a la postre acarrearían la ruina de la nación.